vamos a hablar de Jacques Daviel. ¿Por qué hablo de Jacques Daviel? Quizá porque tengo una gran colección sobre cosas de Daviel, colección que es muy difícil de conseguir hoy. Para mí siempre fue un misterio, y parece a todo el mundo, cómo empieza la cirugía, cómo se va desarrollando la cirugía. Daviel fue el iniciador de la cirugía moderna de la catarata. Hasta ese momento la catarata no se operaba, sí, evidentemente, pero con la reclinación. Se metía una lanceta dentro del ojo, se le pegaba un golpe al cristalino y se usaba. Daviel, por una casualidad de la vida, pues introduce un nuevo método quirúrgico. Bien, este es el título, es el iniciador de la cirugía moderna de la catarata, su paso por España y Portugal, porque en Portugal también estuvo, ya que tenemos representantes portugueses, y que mi residente portuguesa me trajo un libro publicado ahora por la Sociedad Portuguesa de Oftalmología, de la historia de la oftalmología portuguesa en los siglos XVII y XVIII, y se habla mucho también de Daviel, y un estudio bibliográfico del mismo. Es fácil, lo que digo yo siempre, que es fácil añadir a algo que nos hemos encontrado. Nosotros nos hemos encontrado una técnica y sobre esa técnica mejoramos. Lo difícil es poner esa técnica. Bien, 3 son los nombres cumbres en la moderna cirugía de la catarata, por las distintas improntas que transmitieron a la misma. Y estos 3 nombres son Jacques Daviel, Harold Ridley y Charles Kellman. Estos son los 3, Daviel, no, ¿qué pasa? Estos son los 3, aquí tenemos a Daviel, que es el primero, y sabemos el día que hace su técnica, también sabemos cuando Ridley introduce por primera vez una lente intraocular, que dicho sea de paso pesaba 2,5 gramos, y lo que no sé yo es si sabemos el primer día que Kellman utilizó la facoemulsificación en humanos. Bueno, es que estoy fatal. Fue Daviel el iniciador o visionario de la nueva cirugía con la extracción extracapsular de la misma en 1745, técnica que aún hoy es utilizada por algunos cirujanos. Es decir, la técnica de Daviel sigue siendo utilizada en estos momentos, con variaciones, porque como luego veremos, Daviel la incisión la hacía por la parte inferior y no por la parte superior para extraer la catarata. Ridley fue el padre de las lentes intraoculares, pero lo realizó sobre la técnica de Daviel, es decir, Ridley solo fue introducir una lente sobre una técnica que ya existía. Y posteriormente, Kellman cambió radicalmente la técnica con la facoemulsificación, pero practicando una extracción extracapsular, aunque con una técnica totalmente revolucionaria. Es decir, para hacer la técnica de Kellman hacía una extracapsular exactamente igual que la de Daviel. Es importante que estos 3 personajes gozaron de prestigio social, aunque fuese a veces al final de sus vidas. Es decir, Daviel fue nombrado oculista del rey, con lo cual en aquellos momentos se transformaba en un personaje de la corte, tenía que ir con la corte, tenía que ir detrás de las personas importantes. Ridley fue nombrado Sir por la reina Isabel II, y Kellman recibió la medalla de la innovación americana de manos del presidente Bush padre. Daviel fue incuestionablemente el inventor de un nuevo método quirúrgico de abordar la catarata, siendo el inicio de una concepción radical de tratarla, abriendo una nueva era que se prolonga hasta nuestros días. Es decir, pero posteriormente se realizó la extracción intracapsular, es decir, cuando se realizó la extracción intracapsular, no extracapsular, fue siempre bajo el paraguas de la técnica de Daviel. Y la sistematización de la técnica de extracción de la catarata fue ideada, pensada, concebida, demostrada y ejecutada por él. La resección total del cristalino, como la hace Daviel, va a ser ejecutada por primera vez en la mitad del siglo XVIII por 3 cirujanos, los 3 franceses, que son el Petit, del cual hay libros, de Saint-Yves y de Daviel. Pero mientras Petit y Saint-Yves no vieron en este acto más que una intervención ocasional, solo Daviel comprenderá que una operación de porte general ha nacido. Es decir, en el justo momento que la hace por primera vez, no la abandona.
Bueno, Daviel nace el 11 de agosto de 1693 en la Barre-en-Auge, que es una comuna francesa de la diócesis de Bray, en la Alta Normandía, departamento del Eure, los normandos que siempre fueron el martillo de los sajones. Departamento del Eure, en el distrito de Bernay, cantón de Besmil. Esta es la zona de nacimiento en Francia, aquí en esta zona de ahí de arriba de Daviel. Y fallece en Ginebra de un cáncer laringoesofágico el 30 de septiembre de 1762 a la edad de 69 años, siendo enterrado en el cementerio de Grand Saconès al día siguiente, según consta en su partida de defunción. No sabemos dónde está el cuerpo de Daviel. Fue enterrado en este cementerio, que en aquellos momentos Ginebra era una ciudad protestante, y él se quiso enterrar en el cementerio del Grand Saconès, que era propiedad de Francia, y por lo tanto él, como ciudadano francés, se quiso enterrar en ese cementerio. Hoy tiene una estela funeraria erigida por los oftalmólogos suizos, en la cual se la dedican, y es una postal antigua. Hay fotos en internet de lo que es la estela esta, y donde aparece la leyenda de aquí, que yo no la veo porque no tengo las gafas, que pone post tenebris lux, es decir, después de las tinieblas la luz. Aquí hay un fallo en esta estela funeraria, porque dice que nació en 1699, me parece. Bien, es bautizado en la parroquia de San André de la Barre-en-Auge como hijo legítimo del maître Pierre Daviel, tabelión real en la Barra, y de su honesta mujer Elizabeth Nicolas, es como se hacían los registros, solicitando su bautismo sus padrinos Jean Daviel, notario de Ferreur-sur-Risle, y su madrina, su honesta hija Marie Prince. Es importante decir lo que es un tabelión. El tabelión no es más que un pequeño notario local que hacía las veces de juez. Es decir, estas son unos extractos de las partidas de nacimiento que tengo ahí de los Daviel en esa fecha, un documento muy valioso, y que aparece la firma de los Daviel, que es la misma que tiene el propio de Jacques Daviel. Y su llegada coincide en la plena guerra, en la Liga de los Habsburgo, y está llena de una hambruna el invierno 96-94, según dice el cura párroco de su parroquia. Todo el país no es más que un gran hospital desolado y sin provisiones. Es decir, las guerras que asolaron al centro Europa en esos momentos fueron muy importantes. Su nacimiento es encuadrado dentro de un medio social de pequeña burguesía, y así se pudo desarrollar, porque en su ambiente próximo a la tierra va a modelar su espíritu, dotándole de un comportamiento sólido, riguroso y laborioso ante las dificultades de la vida. Tomada la decisión de ser cirujano, no se sabe si por motu propio o inducido, es enviado a Rouen con su tío Salou, el cual ejerce la cirugía en el Hotel Dieu, y se cree que probablemente en 1708, a la edad de 15 años, llega a París para estudiar anatomía y cirugía en el famoso Hotel Dieu de dicha capital, de París. En 1721, acabados los estudios, el gobierno lo envía a Marsella, donde hacía estragos la peste traída de Siria por la goleta Saint-Antoine, y que produjo 50.000 muertos. El 18 de julio es enviado a Arles y posteriormente a Salón, donde contrajo matrimonio. Hay que decir que esta fue la última peste que hubo en Europa, y que se cree que fue traída de Trípoli, porque la goleta Saint-Antoine paró allí, y en la travesía hasta Marsella murieron siete personas. Fue una peste muy grande, con 50.000 muertos, no como las del siglo XIV, pero que fue la última peste que hubo en Europa. A partir de ahí no volvió a haber peste. Debido a los servicios prestados a los regidores de Marsella, porque no había gente que fuera a trabajar a Marsella, no querían nada, entonces el Consejo de Marsella ofrecía una gran cantidad de dinero para que fueran a trabajar allí los médicos. Y como él se dedicó plenamente a ello, y además a una edad muy joven, le otorgan la cátedra de cirugía en dicha ciudad el 2 de agosto de 1722. Debido a su amistad con Joyès,
médico jefe de las galeras. Las galeras era la escuadra que estaba enmarcada dentro de Marsella, que si conocéis Marsella y el puerto de Marsella queda muy protegido. Los puertos de abrigo para las flotas desde que apareció la aviación desaparecieron, porque el barco puede estar ahí pero viene el avión y se lo cepilla, pero antes no. El puerto de Marsella tiene una entrada estrecha y un abrigo muy bueno. Bueno, en conclusión, que las galeras estaban ahí, se llaman galeras, que son las de remo, pero sobre todo conservan el nombre de galeras, pero eran la flota del ejército. Y lo nombran cirujano de dichas galeras, manifestando de él que Daviel nunca tiene bastantes cadáveres para trabajar, su propio amigo. Bien, y no es hasta el año 1774 cuando Daviel fija su atención en la oftalmología, y se cree que influyó en ello el oculista inglés John Taylor, el cual permaneció largo tiempo en Marsella. Taylor fue un gran farsante, se denominaba a sí mismo chevalier y fue, como eran antes, itinerantes. Y esto influyó mucho en Daviel, porque él, a raíz de eso, ya apenas sin conocimientos oftalmológicos, empieza a hacer también viajes como Taylor. Este oftalmólogo, el Taylor, fue itinerante, aparece en muchísimas referencias, de gran fama y por muchos un auténtico farsante. Decían que era itinerante porque no podía estar en una ciudad mucho tiempo, porque inmediatamente los pacientes se echaban sobre él. Y se codeaba con toda la aristocracia. Operó tanto a Bach como a Händel, y a los dos los dejó ciegos. Es más, hoy en la bibliografía le achacan que tanto Juan Sebastián Bach como Händel murieron a consecuencia de la cirugía que él le practicó. Bien, y los anuncios de Daviel, porque Daviel tiene otras connotaciones, y es decir, aparece anunciándose y diciendo todo lo bueno que hace las cosas. Y esto en 1735. Y se anuncia en un periódico, que ahora os lo pondré, que se llama El Correo de Aviñón, y que se anuncia, el 4 de marzo es el primer anuncio de él, y se refiere a lo siguiente, que hoy nosotros no lo hacemos, pero a lo mejor lo teníamos que hacer. Tiene que hacer en los primeros días de buen tiempo, esto es importante luego señalar todas estas cosas, varias operaciones en los ojos, de las que dará cuenta al público, e invita a todos los que quieran ser testigos se dirijan a su casa. Vive en Marsella, puerta a puerta con el portal de San Martín. Quiero decir que los propios oftalmólogos invitaban a la gente que fueran a su clínica, a su casa, a ver cómo operaban para reclutar más pacientes. Y sobre todo lo de en los primeros días, de buen tiempo. Es importante porque las operaciones no se hacían como hoy, en cualquier momento y en cualquier sitio. Hay que pensar que también las operaciones eran sin anestesia. Todo esto que nosotros va a hacerlo sin anestesia. Para muchos residentes, operar una catarata es ponerle unas gotitas, túmbese ahí, ale, venga, bajamos el microscopio y bum, bum, bum. Pero no, era por eso. Muchas veces le digo yo a los residentes lo de los movimientos innecesarios, es decir, los movimientos que tenía que practicar el cirujano tenían que ser muy precisos. Este es el primer número del Correo de Aviñón, que es un correo histórico, político, literario, galante y moral, como eran eso, del viernes 2 de enero de 1733. Bueno, pues aquí fue el gabinete de prensa de Daviel. Estaba siempre con anuncios en él. Y inicia, siguiendo la estela de John Taylor, que se cree que fue su maestro, pero no se sabe con seguridad, inicia sus viajes el 29 de mayo de 1736. Es decir, desde que toma la determinación, o se cree que toma la determinación de ser oftalmólogo, hasta que empiezan sus viajes ya itinerantes, pasan solo 2 años. Empieza en 1736 y los finaliza en 1744 como oftalmólogo itinerante, no
porque luego hizo más viajes, vino otra vez a España y vino otra vez a Portugal cuando fue reclamado por el rey Fernando VI. El cual se transforma en el boletín de prensa y la agencia de viajes de Dávil. Ahí va anunciándolo Dávil en el correo de Aviñón absolutamente todo. 5 son los viajes fundamentales de Dávil. El primero a España y Portugal, el segundo al París, el Valle del Ródano y el Valle del Saona, a Italia única y exclusivamente a Turín y al suroeste de Francia y a París, antes de instalarse definitivamente en París. Este es el viaje a España, sabemos que, y a Portugal, sabemos que es exactamente así, porque lo va relatando en el correo de Aviñón. Es decir, él en las zonas por donde va pasando, lo va relatando y se lo envía como crónica al correo de Aviñón. Y las fechas en las que está. Aquí, este es el anuncio de Dávil en la Gaceta de Madrid, que es lo que hoy es el boletín oficial del Estado, en la cual dice que el señor Dávil, cirujano de su majestad cristianísima en las galeras de Marsella, tal, oculista, agregado a la Real Academia de las Ciencias de la ciudad de Tolosa, ha llegado a la corte. Las operaciones que ha hecho en los que padecen de ojos o tenían con ellos cataratas o fístulas le han adquirido mucho crédito. En las ciudades de Carcasona, tal, Bayona, tal, y luego pasó por San Juan de Luz, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y pasa a la ciudad de Lisboa. Y ha decidido quedarse unos días en la corte. ¿Y dónde vive? Vive en la plazuela de Santo Domingo, en la posada de la Cruz de Oro. Y la siguiente es el anuncio de que ya se marcha para Lisboa, que va a estar en Lisboa, que también aparece en lo que es el boletín oficial del Estado de España, y que luego la ruta que va a seguir, y que todas las personas que quieran sus servicios pues irá pasando por esta zona, sobre todo por Extremadura, llega a Lisboa. Cuando llega a los sitios él intenta siempre ir a ver a los reyes. Aquí y en el correo lo dice perfectamente, ¿no? Dice que fue a ver a los reyes, en España los fue a ver al Real Sitio bueno, no me sale ahora, al Real Sitio de Segovia, ¿cómo se llama? De la Granja, que estaban ellos allí, de la Granja, claro, de la Granja, pero no me salía, de la Granja, de la Granja, y besa la mano de los reyes, etcétera, etcétera. Y también en Portugal es recibido amablemente por los reyes y le besa la mano, etcétera, etcétera. Bueno, el 30 de enero de 1774 retorna a Marsella teniendo ya 51 años y afirmando que definitivamente queda establecido en dicha ciudad, pero no fue así, ya que debido a su fama se fue a París. Y Le Courrier permite establecer la actividad oculística de Dávil, tanto en Marsella como en sus viajes. Dice todo lo que hace, el reversamiento, todo lo que él va operando en cualquier sitio, lo va diciendo, como es el reversamiento de párpados, es decir, todo lo que hacemos nosotros ahora. No os creáis que hay ninguna cosa distinta. La más frecuente, por ejemplo, es el pterígeo, conjuntivitis, afectas de ulceración y caso de varicosidades intervenidas. Todo se interviene con gran éxito, excepto la gota serena que está por aquí. La gota serena es lo que ellos denominaban lo que es el desprendimiento de retina, que no tenía cura en esos momentos, efectivamente, y él dice que no encuentra el modo de curarla, pero eso sí, gracias a sus gotas, que venden unas gotas como buenos itinerantes, se produce una mejoría prometedora en él. Las fístulas lagrimales, que era muy frecuente, tremendamente frecuente en aquellos momentos, y que parece que tiene un repunte últimamente, no sé si será debido a la higiene o a lo que sea, y también ya se trata el glaucoma, el cual es tratado en aquellos momentos con éxito, a pesar de que hasta que 1904 o 1900 eso que se consiguió el éxito en el glaucoma, pues él ya lo trataba. Y por último, la catarata, relatando más de 25 operaciones, fijaros, 25 operaciones, operando todas las formas de cataratas, seniles, bilaterales, las operaba bilaterales, cosa curiosa, recidivadas, etcétera, etcétera.
En ese momento, cuando viene a España y cuando está en Portugal, él hacía la técnica que hacía todo el mundo, es decir, el abatimiento, y sus pacientes curan, según él, a gran velocidad. Y estas curaciones, es muy importante decirlo, son obtenidas después del fracaso de otros cirujanos, lo que da lugar, según él, a su gran reputación. Esto ha sido copiado por Barraquer, pero perfectamente. Y en toda esta práctica es la que le lleva y prepara para que la inspiración le toque con su varita mágica, como suele ser, y desarrolle una nueva técnica quirúrgica que se impondrá totalmente. Pasados los 50 años va a poner un nuevo método de tratamiento que lo eleva, según algunos de sus paisanos, a bienhechor de la humanidad. Y el 8 de abril de 1745, por eso sabemos la fecha, opera al padre Félix, un monje ermitaño de Guilles, que había sido operado sin éxito de catarata en el ojo derecho. Él lo opera el otro ojo y al intentar abatir la catarata del ojo izquierdo, el cristalino se rompe y pasa a cámara anterior que se llena de sangre. Daviel resuelve rápidamente el caso con una incisión corneal, extrayendo los fragmentos de catarata y vaciando de sangre la cámara anterior, distinguiendo al enfermo inmediatamente los objetos. Pero el paciente queda ciego. Este es un cuadro de cómo Daviel está operando al ermitaño y que es hecho en 1925 por Maine y está puesto en la Facultad de Medicina de Marsella. Este fue el origen del método de Daviel. Él mismo lo dice en su memoria a la Academia Real de Cirugía. Esta es la memoria a la Academia Real de Cirugía, que en su tomo quinto dice cómo se hace. Antes que Daviel, Segnibes y Petit, como os dije, estos fortuitos de extracciones de cataratas, quitaron trozos, pero no vieron que eso era la cirugía que venía. Y es Daviel quien, estableciendo un método operatorio, crea una técnica e inventa un instrumental. Este es el instrumental de Daviel. Como veis, la incisión es por la parte inferior. Entra en el ojo por la parte inferior. Todo esto hecho con anestesia. El paciente tenía que estar sentado mirando a la luz para que el propio cirujano tuviese buena iluminación. No había luz eléctrica, no había anestesia y los movimientos tenían que ser rápidos y concisos. Y con esta espátula, luego con esta espátula que él diseña, con esta pequeñita espátula, hace la lusación, como lo veis, con los dedos, con guantes. Hace la extirpación de la catarata, la lusa a cámara anterior y hace la extracción de la misma. Hay que pensar que luego, después de la cirugía, esto no se suturaba, quedaba sin suturar, con lo cual las infecciones y sobre todo la falta de higiene, porque ni había higiene en el cirujano, ni había higiene en el paciente, los fracasos eran siempre muy, muy grandes, pero con tal de que 2 o 3 personas viesen, ya era suficiente. Y en 1749 obtiene el cargo más ambicionado, el de cirujano del rey Luis XV, después denominado cirujano del rey. El 13 de abril de 1752 presenta su comunicación a la Academia Real de Cirugía y en 1753 en las Memorias Reales, en su tomo quinto, publica su nuevo método de curar la catarata por la extracción del cristalino. Este es el libro que yo tengo ahí, que aparece sobre un nuevo método de curar la catarata por la extracción del cristalino por M. Daviel, por Monsieur Daviel, por el señor Daviel. Y aquí dice que algunos sabios han escrito sobre esta enfermedad, pero muy pocos han practicado las operaciones que ella exige y no hay nada más que un pequeño reducido grupo de grandes cirujanos que se atreven a aplicarlas. Si yo os hablase el lenguaje ordinario de los oculistas, distinguiría varias especies de cataratas, pero como estas divisiones multiplicadas parecen inútiles, yo no admitiré más que 2. Una verdadera o buena especie y una mala o mala especie. La verdadera catarata es una operación del cristalino en todo empate que no está acompañada de ninguna otra enfermedad del ojo. Porque en esos momentos se discutía si realmente la catarata era una enfermedad única o era una enfermedad asociada. Aquí, en este otro libro de Juan Gauthier, que está traducido al castellano por Juan Galisteo, profesor de medicina, de 1780, se habla de los 2 métodos, tanto de Daviel como el de Paluzzi, que sobre la extracción de la catarata. Estos son los instrumentos de Paluzzi. Se metía esta
como este aro, como este ahorcamiento, y se intentaba sacar los trozos. Esto es después, y estas son todas las lancetas utilizadas para la lusación y para abrir el ojo. Antiguas lancetas de lusación. Pero realmente el método de Paluzzi no ha tenido éxito, y solo ha tenido éxito el de Daviel. Y esta es la tesis de su hijo, de Jacobo Enrique Daviel, que es leída el 3 de septiembre de 1757. Es importante resaltar que en esta tesis, que luego os la puedo enseñar, que la tengo ahí, que es una joya, pues solo son 17 páginas y no nombra a su padre nada más que una sola vez. Y luego hay algo que es curioso, hay un oftalmólogo español que publica un libro sobre Daviel y que él afirma que tiene los instrumentos originales de la cirugía de Daviel. Y que es Guillaume, me parece que se llama, que era un catalán, y dice que los compró en una subasta a un familiar de él que habían aparecido en la barra, o sea, una cosa de tal. Y dice que estos, yo intenté buscar a este oftalmólogo, que no existe, pero sobre todo a los familiares, para ver dónde estaban este instrumental. Yo no sé si está, porque vi en el museo de Cusi, de ahora de Alcón, como unos instrumentos quirúrgicos, pero no sé si serían estos, que los hubiese donado o no. Pero él tiene cartas, es un libro muy curioso, pequeñito, que también lo tengo ahí, como sale anunciado a veces como mini libro, en el cual él presume de tener estos instrumentos originales. Bueno, y debido a la fama de Daviel, el pintor Desbos, agradecido por haber operado con éxito el único ojo que le queda. Este era un chico que quedó sin un ojo siendo joven por un traumatismo, y que era un gran pintor, y en 1752 le dedica un dibujo alegórico que graba Noël Miret y que el Mercurio de Francia reprodujo en julio de 1752. Es decir, Daviel gozó de una gran fama. Y aquí es la alegoría en la cual vemos a Daviel, que es conducido por la gloria, que viene representado por este angelote que teóricamente es el pintor, al templo de la memoria, que es este. Y aquí tenemos lo que es la invención, con un camafeo y ahí un ojo en el centro, y esta es la práctica, donde aparece con una plomada y una escuadra para decir lo riguroso que hay que ser en el momento de practicar la cirugía y la profesión. Bien, y estos son una cantidad de bibliografía, de proyectos de erección de un monumento en el honor de Jacques Daviel, y el comité constituido bajo la presidencia del profesor Panas desea elevar en una villa importante y fácil de acceso una estatua digna de él y tal, y de honorar su memoria, de acuerdo con la sociedad libre de tal. Bueno, en fin, el doctor Panas, que fue un oftalmólogo muy importante francés, muy importante, fue presidente de la Sociedad Francesa, director de los Anales de Oculistique, con varios libros publicados, pues fue el propio que intentó y que llevó a cabo hacerle un monumento a Daviel. Este es un libro donde también aparece cómo te puedes hacer las donaciones, etcétera, etcétera. Esto estamos un poco en la bibliografía, son las... casi todo es de 1891, esto es una vista sobre Jacques Daviel y su familia, y otro, los versos de Henri Turpin sobre Daviel, que es un folleto grande donde leerlo tiene su tela. Y luego hay la inauguración del busto en La Barre, que también es por la sociedad, esto es La Barre, que es donde nace, digamos, su aldea, y el otro monumento está en Vernet, que es la cabeza de distrito. Esta es la foto, un daguerrotipo de Albert Siderot del propio Vernet, donde está el monumento, donde estaba, porque este monumento luego fue destruido en el año 1945
1933, me parece, por la invasión alemana. Este es el anterior, ya una postal de 1907, en Vernet, que es la cabeza, y esto es en Navarre, donde él nació, que es el busto. Estos dos bustos han desaparecido, fueron destruidos y han desaparecido. Pusieron ahora uno sustituyendo a este, realmente malísimo, en piedra, que parece de un canteiro de aquí de aldea. Y esta es la plaza de Vernet con la iglesia, que viene siendo esta, que curiosamente ahora aparece, como aparecen muchas iglesias francesas, con kioscos adosados a las mismas, y el ayuntamiento, que viene siendo este. Bueno, esto, su celebridad en 1963, pues le dedicaron este sello a Daviel, y estos son diversos sobres en los cuales aparece y se conmemora la memoria de Daviel. Esta es otra postal, fechada el 13 de febrero del 63, cuando se edita su sello. Y bueno, esta es un poco la bibliografía, que es de los encuentros con Daviel. Este es de 1963, este libro. Este es el de Jan Figarella, que es el mejor libro de todos, en el cual recoge tanto la historia de Daviel como la de su familia, mejor que nadie. Y este es de Yves Pouliken, que fue también un hombre muy ampuloso, también fue presidente de la Sociedad Francesa de Oftalmología, y es un libro bastante malo, porque habla de todo menos de la propia historia de Daviel. Bueno, y en fin, nada más. Esto es toda la historia de Daviel. Es un tostón cuando se habla de historia, sobre todo para personas que la historia no tiene gran valor, ¿no? Pero lo que sí es importante es saber cómo se hicieron las cosas. Hay que pensar que se hacía sin anestesia, en un acto único rápido, y que gracias a estos avances operamos hoy como operamos, porque, como dije, es fácil añadir algo que nos hemos encontrado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nadie quiere decir nada? Pues nada, pasamos a la siguiente comunicación.